Meternos con el mundo cripto porque novedades en el mundo cripto, sobre todo en el precio del Bitcoin. Dayana Vanegas, especialista. Day, ¿cómo estás? ¿Y cómo estás? Un gusto estar de vuelta con todos ustedes de Canal E. Hola Day, bueno, contame, ¿qué pasó? ¿Cuál es el driver para que Bitcoin vuelva a tener un sendero alcista después de las grandes caídas que habíamos visto? Mira, en principio se trataría de una corrección esperada, la de la caída del precio de Bitcoin, lo comentamos por grandes liquidaciones de agentes institucionales, la salida de la venta de Bitcoin incautados, entre otras variables. El escozor, el temblor por esas ventas masivas estaría pasando y estaríamos volviendo a senderos más o menos habituales, sumado a un cese de la capitulación de los mineros. O sea, digamos que la minería se empezó a ajustar y las empresas también a la nueva dificultad de Bitcoin post-halving y se estarían estabilizando las condiciones para comenzar o para dar seguimiento a este ciclo alcista. La corrección en la última semana ha sido casi de un 11%, de un 10,77%, y ahora, si bien muchos de los bitcoiners están contentos con esta alza de precio, otro porcentaje de los inversores, los que jugaron a shortear, se acercan a una zona de peligro porque si Bitcoin toca los $68.000 va a haber liquidaciones masivas casi por $1,5 billones, 320 millones de dólares aproximadamente. Hablamos de sortear y aquellos que jugaban de alguna manera a que lateralice o se quede en ese precio y se apalancan. ¿Qué pasa? ¿Cuál puede ser la pérdida de todos ellos? La pérdida puede, no poder devolver los activos al estar a un precio muchísimo más elevado, la cantidad de dólares que tienen que poner para compensar esos créditos que tomaron en satoshis se aumentan y ahí es donde se van a empezar el cierre de posiciones y las liquidaciones. Actualmente toda la tendencia hace prever un panorama alcista, veremos qué está pasando con esto. Es cierto que también se empezaron a detener un poco ventas masivas a nivel institucional y también los ETF recuperaron volúmenes anteriores a esta caída, entonces estamos viendo ahí qué pasa. Una novedad que se está dando este ciclo, que no habíamos tenido antes, es que pese al ajuste de la dificultad de Bitcoin y a la caída de lo que se conoce como el hash rate, que digamos es la dificultad o el consumo eléctrico que hay para la minería de Bitcoin, para las fábricas de Bitcoin. Pese a que todo esto se apagó casi un 7%, por primera vez en la historia las acciones de las empresas de minería en el mercado de Estados Unidos subieron por encima de los incentivos de la minería per se. Y esto se debe a la inteligencia artificial, ni más ni menos, que hay sectores de la industria de la inteligencia artificial invirtiendo en el hardware, en la minería de Bitcoin para utilizar su poder de cálculo. Esta es una novedad que no teníamos, siempre la minería seguía los ciclos de Bitcoin y ahora estamos viendo un desmarque histórico entre el valor de la minería y el precio de Bitcoin y las acciones en la red, digamos las transacciones en red. Claro, siempre preguntábamos esto, era algo que veníamos preguntándotelo a vos, acerca de si la inteligencia artificial podía acelerar el proceso de descubrir el bloque. Bueno, a ver, en eso hay avances, hay investigaciones, está todo muy verde, hay algunos experimentos. Lo que sí, la novedad concreta en este caso no es tanto a nivel tecnológico y a nivel avance científico, sino es una apuesta concreta de los inversores a la infraestructura de Bitcoin. Lo que está diciendo el mercado es, esa infraestructura, esas computadoras, ese poder de procesamiento de cálculo que tiene Bitcoin, también me sirve para procesar inteligencia artificial. Y lo otro, lo fundamental, está diciendo, apuesto a infraestructuras descentralizadas globalmente, claro, que no están interconectadas y donde la energía es barata. Porque recordemos que la minería de Bitcoin, para ser rentable, no solo es verde en un 80%, sino que también se ubica en zonas donde la electricidad es de bajo costo y que los contratos de los mineros ya tienen garantizado el aprovisionamiento de energía por años. Entonces, es un buen deal para el mercado y las empresas de minería de Bitcoin que están asentadas en Estados Unidos vieron un incremento de sus acciones superior al 20%. Day, la venta en corto para lo que tiene que ver ETF, ¿está habilitada también?
Mira, los ETF no están, o yo al menos en este momento no tengo información de gente que esté shorteando las posiciones de los ETFs. Sí, lo que vemos en un análisis on-chain, que ahí compartí con la producción el mapa de calor, si no lo voy a dejar posteado en mis redes, es que la mayoría de las posiciones están para ser liquidadas en el orden de los $68.000. Si Bitcoin alcanza los $68.000, el próximo precio de interés son los 72.000 que corresponden con el ATH anterior, o sea, con su precio máximo histórico. Entonces, hay que estar a las próximas semanas a ver qué pasa con esta distancia entre las posiciones que se van a shortear y el ATH, si finalmente se da ese salto que los bitcoiners vienen esperando desde el halving o si se hace esperar un poco más. ¿A cuánto estamos en porcentaje de los 68, Dai? ¿Cuánto cotiza hoy? Hoy estamos... En este momento estamos a 64.400. Estaba mirando la cotización de precio del día. Claro, con un 55 la semana pasada, a raíz de los Bitcoin incautados. ¿Se liquidaron totalmente? ¿Ya no son un driver para la economía Bitcoin? No, todavía hay más bitcoins de Mt. Gox para liquidar. Todavía el gobierno alemán tiene también bitcoins para liquidar y hay que estarse a ver qué pasa con los bitcoins que están en manos o en custodia del Poder Judicial de los Estados Unidos. Seguramente vamos a tener novedades de esto pronto y también un poco creo yo que va a estar influenciado el comportamiento de la industria por lo que pase con las elecciones. No es lo mismo el escenario bitcoiner si gana Trump que si gana otro candidato con tendencia más regulacionista sobre la industria. Ahí queda claro cuál es la postura de Trump respecto a los criptoactivos. Trump ha sido muy claro y muy vehemente respecto a Bitcoin, no a todos los criptoactivos. Es más, si se quiere, entraría en lo que se conoce como un Bitcoin maximalista. Él es pro Bitcoin, ha expresado que su gobierno no va a emitir bajo ningún punto de vista lo que se conoce como una cripto gubernamental, o sea, no va a haber un criptodólar auspiciado por el gobierno de Estados Unidos en las líneas de trabajo y de campaña que está promocionando Trump hoy por hoy. En ese sentido, durante la presidencia de Trump hemos tenido menos avances regulatorios y ciertamente no hemos tenido ningún avance judicial de las características que vimos el año pasado y el anterior en el gobierno de Biden sobre Binance, sobre FTX, entre otros, Kraken, todos los principales exchanges radicados en Estados Unidos sufrieron interpelaciones de la SEC y procesos judiciales en los últimos 2 años. Claro, bueno, es pro Bitcoin, veremos también cómo se dan las elecciones en los Estados Unidos y si la campaña también se va a financiar un poco a través de criptoactivos, ¿no? Algo que se viene hablando y mucho, de cómo son los aportes de campaña. Bueno, esa es una gran pregunta y yo vuelvo a hacer mención a esto. En nuestras elecciones presidenciales se dio que ambos candidatos hablaron sobre el tema cripto en el debate presidencial del final y en la contienda electoral de los Estados Unidos también está apareciendo esto sobre la mesa, pero quizás con más peso porque en los Estados Unidos recordemos que el voto no es obligatorio ni universal, entonces es a disposición o a voluntad de los votantes. Tampoco es elecciones directas. Y en ese porcentaje de electores, que un 5% sean bitcoiners o tengan criptoactivos, tiene un alto impacto en el resultado electoral. Entonces, es una audiencia de nicho, pero a la que yo veo que los candidatos le están hablando de forma directa. Claro. Por un lado, apelando al financiamiento de campaña, a los lobistas, y por el otro lado, a la población en general. Es más fácil llegar a la comunidad bitcoiner que individualizar a cada uno. Tiene un interés directo, grande y marcado y, claro. Sí, y es un porcentaje que además, por las características demográficas en las que se da la adopción de Bitcoin, son formadores de opinión y tienen cierto poder de influencia sobre las comunidades. Así que para los candidatos está siendo una audiencia obligatoria. Dai, gracias por estar con nosotros como siempre y traernos las novedades de la criptomoneda. Muchas gracias, Santi, a vos y a toda la producción. Gracias, Dai. Dai Vanegas, contándote todo lo que tiene que ver sobre Bitcoin. Por supuesto, hay otro mundo de criptomonedas que también te lo contamos, pero en este caso, la suba de Bitcoin hacia los 64.400 es la noticia del día. Quédate, tenemos más información.